Vamos a hablar sobre la refinería que compró en su totalidad el gobierno de México, Deer Park en Houston, Texas. Ya había comprado la mitad en 1993, pero ¿cuáles son las implicaciones? ¿Por qué conviene? No podemos desaprovechar que dos economistas nos acompañan esta noche para comentarlo con ellos. Mario Campa, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarte. Víctor, ¿nos escuchas? Tenemos problemas con tu audio. Víctor, en lo que se restablece, pues Mario, vamos contigo. Está esta máxima pregunta que se hacía en sexenios anteriores. ¿Por qué, si México vende el petróleo tan barato a los Estados Unidos, tenemos gasolina tan cara? Me parece, no sé, que algo tiene que ver la compra en su totalidad de esta refinería. Bueno, sí. Primero aclarar que esta refinería ya era 50% propiedad de Pemex, ¿no? Entonces, básicamente están concluyendo el 100% de la compra a un precio que el presidente en un mensaje dijo, cifró que rondaría los $600 millones. Y con esto, pues, básicamente se buscan un par de objetivos. Uno es la soberanía energética, pero la otra también tiene que ver con no depender tanto únicamente de la extracción, que es como tradicionalmente se enfrentaba la cuestión del petróleo en México, extraer mucho y con eso financiar el presupuesto público, sino centrarse también en otra parte de la cadena productiva que tiene que ver con un valor un poco más agregado para reducir también la dependencia, ¿no? Sabemos que México no es autosuficiente en cuestiones de energía, lo cual tiene pues varios retos. Uno es que en determinado momento eso podría afectar, digamos, si Estados Unidos dejara por algún motivo de exportar gasolinas. Y pues la otra tiene que ver también con una cuestión de la balanza de pagos, que está muy desequilibrada ya en cuestiones relacionadas a gasolinas, ¿no? Entonces con estas dos refinerías que se agregan, México tendría 8, sigue siendo un número bajo comparado quizá con lo que tiene Estados Unidos, particularmente en Texas. Y pues con esto seguramente se estará produciendo, se estará importando mucho menos gasolina que ajena a Pemex. Se habla de que tan solo con esta capacidad adicional son aproximadamente 340,000 millones de barriles diarios, ¿no? Ahora, Víctor, ¿ya estás con nosotros vía telefónica o no? No sé si ya me escuchan. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos perfectamente. A ver, sobre esto, voy a una pregunta sobre una cosa que siempre se ha dicho, que es que era más barato comprar la gasolina que nosotros abastecernos nosotros mismos de ella. ¿Qué tan cierto es eso y en qué situación nos pone este escenario en donde se le está apostando justamente, como explica Mario, al autoabasto? Pues ahora sí que depende del insumo, ¿no? Si el insumo está barato, pues entonces agregarle valor en algún va a ser barato, ¿no? Si el insumo está caro, como vimos, por ejemplo, recientemente con la volatilidad de los precios del gas, en el caso de Estados Unidos, pues eso evidentemente también afecta. Entonces, lo que da más que nada el tener ya la propiedad total de esta nueva refinería, pues es cierta certidumbre, no estar sujeto tanto a los vaivenes de cómo las materias primas, en este caso el precio del petróleo. Entonces, va más en ese sentido, ¿no? En dar certidumbre y en tener cierta estabilidad de los precios, sobre todo ante volatilidades como la que se presentó recientemente. Pues a reserva de que no sea tu azul, ¿alguna otra pregunta sobre la compra de la refinería, nuestra autonomía energética en combustibles? Pasamos al tema. Pasamos al tema, Mario, de las clases presenciales y la suspensión de ellas en algunos estados. Y es que, desgraciadamente, ya como le llamamos aquí la opinología ilustrada, pues ha dado mucha información que podría llegar a causar pánico. ¿Tú cómo ves esta medida? ¿A qué responde y qué implica? Bueno, todavía son pocos los estados donde tenemos las clases presenciales. Debemos partir de eso y que todavía estamos en una fase también de ensayo y error. No hay que, por supuesto, lo primero que debemos hacer es no sacar conclusiones ligeras y decir que a partir de que, por ejemplo, se abrió la economía o se habilitaron las clases presenciales, empezaron a subir los casos, porque puede haber algún factor externo a las clases que esté deteriorando el semáforo en una entidad. Por ejemplo, en el caso de las entidades ligadas al turismo, puede ser que el turismo se esté abriendo, el consumo social ya sabemos que está ligado un poquito más a contagios, y eso puede estar llevando a que el semáforo cambie de color en una entidad, y con eso
pues algunos quizá le atribuyan erróneamente a las clases presenciales ese efecto. Entonces nomás tenemos que tener cuidado en ese aspecto porque para no mezclar este tipo de cuestiones que están aquí en juego, ¿no? Claro, decía Mario, hay que ser responsables y no sacar conclusiones a la ligera sobre datos que no se conocen. ¿De qué datos sí podemos disponer? ¿Qué datos sí se conocen, Víctor, como para tener un escenario o darle dimensión a esto que está sucediendo? Digo, como complementando un poco lo que comenta Mario, si vemos, por ejemplo, la mayor incidencia de casos en los dos estados son en los municipios más poblados, en términos absolutos. Se preveía, por ejemplo, iniciar de manera piloto en Nayarit, en municipios que son principalmente rurales y que están aislados. Entonces, en realidad, ahí en principio habría que ir pensando que no necesariamente lo que sucede en las zonas urbanas y con una alta densidad es lo mismo que va a suceder en zonas pues pocamente densas, con baja densidad, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, del Nayar, del municipio que es donde se tenía contemplado comenzar las clases el lunes. Pasa un poco lo mismo en Campeche, donde hay en términos absolutos una mayor incidencia de casos, está en la capital, en Campeche, y en Ciudad del Carmen, que son de los dos municipios más poblados. Y en cambio en Calakmul, donde efectivamente sí hubo un profesor sospechoso de caso, aquí estamos diciendo, bueno, una sola escuela, y eso implica pues, cerrar las 135, pues ahí sí creo que es una exageración, ¿no? En ese sentido, como mencionó el presidente. Y en el otro caso, en el municipio donde también se cerraron las escuelas, en el caso de Campeche, pues tampoco, ahí ni siquiera estuvo asociado, o sea, fue un caso en una comunidad y que no tuvo nada que ver, ni siquiera era docente, no era estudiante, no era trabajador administrativo de esa escuela. Entonces, a veces creo que pues justamente se toman medidas que no necesariamente están relacionadas con el regreso a clase y que, como comenta Mario, bien pueden ser adjudicados a otro tipo de actividades y que más bien se presentan en municipios urbanos y altamente y con mayor densidad, ¿no? que los municipios donde se cerraron las escuelas. Pues ahí está. Pues ahí está la dimensión de las medidas que se está tomando, conocerlas y de acuerdo a ella, pues ya nosotros pues tomar nuestras decisiones o emitir nuestros propios juicios. Mario, Víctor, gracias por habernos acompañado. Al contrario, gracias. Gracias. Hasta luego, buenas noches.